Bien, pues muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues bueno, felicidades, ¿verdad? A nuestros colegas, a nuestros alumnos que están en formación. Pues bueno, yo creo que esta fecha es muy importante para todos los profesionales de la alimentación. Y pues bueno, antes que nada, quiero agradecer a la Academia de la Licenciatura por la propuesta de esta conferencia, de este tema que considero yo que es una base del trabajo del nutriólogo hoy en día, o debe de ser una base del trabajo del nutriólogo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es un tema que tiene muchas implicaciones, que tiene muchos retos, como lo vamos a trabajar. Y yo creo que dentro de estos retos precisamente entra la importancia de que ustedes estén aquí, ¿no? La importancia de que se lleven el mensaje y más que el mensaje, lo lleven a la práctica, ¿no? Y promuevan este tipo digamos, de herramientas, de dispositivos, digamos, profesionales que nos permiten tener una mejor práctica dentro de la clínica, ¿no? Y pues bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla y para ponerles poner una presentación, al final de la sesión, si gustan, les puedo yo compartir la presentación para que la tengan como un recurso. Bien, ¿ya pueden visualizar la pantalla? Sí. Perfecto, gracias. Sí. Bien. Ok, bien, entonces, el tema de la ponencia está titulado Impacto de la nutrición basada en evidencia, que se le conoce también como NUBE en la práctica clínica. Es un tema, como les mencionaba, que tiene una importancia a nivel internacional, desde la parte de la formación profesional y también toda la transversalidad que tiene digamos, este tema o este tópico dentro de la práctica clínica. Es decir, una vez que el nutriólogo ya terminó su formación profesional, pues bueno, ¿de qué manera puede seguir contribuyendo a una buena práctica? ¿No? Porque finalmente, pues uno termina una formación en la licenciatura, pueden pasar los años y te enfrentas a cambios, ¿sí? Cambios desde el diagnóstico, cambios en las pautas del tratamiento o inclusive te pudieras enfrentar a escenarios clínicos o a escenarios de la nutrición que pudieran ser pues muy complejos, ¿no? Entonces, pues bueno, es de ahí la importancia del entender cuál es el mecanismo, cuál es esta ruta de análisis que nos lleva a una buena práctica clínica. Bien, como parte del contenido que trataré de abordar en estos 40 minutos aproximadamente, son los siguientes, ¿sí? Voy a hablar un poquito, muy breve, de lo que son los antecedentes de la medicina basada en evidencia, que es precisamente la base de todo este movimiento que se le llama la nube, la nutrición basada en evidencias. Después veremos una ruta, un ejemplo de ruta de construcción de toma de decisiones clínicas, que nos sirven tanto para las personas que se están formando todavía en la licenciatura como tal, o bien en las personas que ya son egresadas o que son profesionistas o que, digamos, están en el campo. Los retos de la nutrición basada en evidencia, que también, pues bueno, ahí hay unas implicaciones pues muy importantes, ¿no? Desde el ámbito de la docencia, desde el ámbito de la digamos, de la promoción y de lo que es la conformación de grupos, ¿sí? Dentro de lo que es el campo clínico. Tendencias y futuro para la aplicación de la nube, y aquí pues quisiera enfocarme a lo que se le está llamando ahorita nutrición 4.0 y la telenutrición a raíz del asunto de la pandemia, y bueno, dar las conclusiones a grandes rasgos. Trate aquí, digamos, de poner algunas imágenes de algunos años, ¿verdad?, de mis grupos que he tenido por ahí, y pues bueno, cómo hemos trabajado diferentes momentos, cómo hemos trabajado en diferentes circunstancias, pues la aplicación, ¿no?, de este tipo de estrategias que son precisamente la nutrición basada en evidencias. Ok, bien, como antecedentes históricos de lo que es el origen, ¿sí?, digamos, de lo que es la nutrición basada en evidencias, parte de la medicina basada en evidencias. La medicina basada en evidencias tuvo raíces, o se piensa que tuvo raíces a mediados del siglo XIX, ¿sí? En Francia, con este señor que se llama Pierre Charles Alexandre Louis, y él era médico, y en aquellas épocas él de alguna manera se conflictuaba o llegaba a un análisis muy juicioso sobre cómo los médicos diagnosticaban, ¿sí?, en los hospitales en Francia, y él crea una nueva forma de análisis que él le llamaba en francés médecine d'observation,
que es como la medicina de la observación, donde pues esta estrategia inquisitiva, digamos, de la búsqueda de los signos, de la búsqueda de los síntomas a través de un parámetro o a través de, digamos, de algún caso clínico similar, construye lo que fue el paradigma, o digamos, la base del paradigma de la medicina basada en evidencias. Posteriormente, digo, pasaron bastantes años, en un grupo de médicos de la Universidad de McMaster en Canadá, que fue el doctor Gordon Guyatt y el doctor David Sackett, fueron, digamos, los que iniciaron este movimiento de decir, bueno, ¿por qué no podemos retomar los trabajos de Pierre del siglo XIX y entonces conformar un grupo de análisis de médicos que permitieran de alguna manera tomar mejores decisiones? La medicina basada en evidencias finalmente lo que pretende es tomar la mejor decisión clínica con base a un cuadro clínico, con base a una experiencia, con base a una revisión crítica de la literatura, que es precisamente lo que conlleva o está dentro de este proceso de la medicina basada en evidencias. Entonces, pues bueno, este grupo de médicos en los años 80 conformaron y, digamos, definieron todo este nuevo paradigma que se le llama medicina basada en evidencias. Entonces, realmente el programa, el paradigma, los modelos no tienen tanto tiempo, digo, 40 y tantos años, ¿verdad? 41 años aproximadamente. Y paralelo a Canadá, hubo otro grupo de médicos o diferentes grupos de médicos, tanto en hospitales como en centros de investigación epidemiológica, comenzaron a trabajar este modelo, es decir, exportaron el modelo de análisis desde Canadá hasta otras partes del mundo, como la Universidad de Yale en Estados Unidos, como la Universidad de McGill, ahí mismo en Canadá, el Epidemiology Resources Incorporation de Estados Unidos, la Universidad de Oxford en el Reino Unido y la Universidad de Rochester también en Estados Unidos. Entonces, este tipo de, estas instituciones empezaron a conformar diferentes grupos de estudio que retomaban los trabajos precisamente de estos médicos de la Universidad de McMaster. En México se hace un análisis o dentro de la literatura actual, no hay, digamos, un punto preciso en el cual migra este modelo de análisis médico a las escuelas de medicina o bien a los grupos de trabajo médicos, estamos hablando ahorita meramente de la medicina como tal, ¿sí? Para, digamos, la importación de este modelo de análisis. Se piensa que a finales de los 90 comenzaron algunos autores, algunos grupos e instituciones que viajaban, ¿verdad?, fuera de México o que tenían intercambios académicos fuera de México y empezaron a traer, a importar de alguna manera este modelo de análisis que se le llama medicina basada en evidencias. Y destacan la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, el Hospital Civil de Guadalajara, el Instituto Nacional de Salud Pública y varias escuelas de medicina importantes o digamos de mayor trayectoria como la Escuela de Medicina de la UNAM, donde profesores que tenían contacto con otros docentes o con otros médicos, de alguna manera traían este paradigma y esta ruta de análisis. No fue fácil y no ha sido fácil, vamos a verlo, porque dentro de los retos de la medicina basada en evidencias, pues bueno, tenemos esta parte de decir, bueno, ¿quién conoce, verdad? O sea, ¿quién domina todo este paradigma, todo este modelo de análisis? Y entonces, ¿cómo después, a su vez, este modelo de análisis se va aplicando a diferentes áreas, ¿sí? Entonces, una de ellas es precisamente la nutrición. Entonces, pues bueno, el señor Sackett y el señor Guyatt, los doctores, ¿verdad? Sackett y Guyatt, empezaron a entrar en conflicto. Guyatt fue el primerito que publica una definición como tal en un paper de la JAMA, ¿sí? En un artículo de JAMA, y lo define al inicio, estamos hablando de 1992, como un proceso cuyo objetivo es el de obtener y aplicar la mejor evidencia científica en el ejercicio de la práctica médica cotidiana. Entonces aquí, por ejemplo, destaca esta parte de mejor evidencia científica, es decir, buscar en la literatura cuáles son las mejores recomendaciones y buscar, digamos, la evidencia, porque es tal cual lo que se está promoviendo, y evidencia se puede entender porque vamos a tener aquí digamos, un conflicto en la traducción, ¿sí? El evidence en inglés, al momento de traducirlo al español, no siempre, digamos, tiene una connotación de evidencia como tal. La evidencia, a su vez, pudiéramos pensar, tiene diferentes naturalezas, desde un análisis de laboratorio, desde un estudio epidemiológico, desde un diseño de un estudio epidemiológico,
desde una guía de práctica clínica, por ejemplo, desde algún documento rector en la decisión clínica. Entonces, pues bueno, este conjunto de documentos, este conjunto de evidencias, si tratan de alguna manera de soportar esta decisión clínica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A finales de la década de los 90, el doctor Guya y Sackett, que son, digamos, contemporáneos de la Escuela de Medicina de McMaster en Canadá, el doctor Sackett en particular, que discutía con el doctor Guya, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que hay algo importante que se nos está pasando. O sea, sí es importante revisar la literatura, es muy, muy relevante revisar todo lo que existe. Sin embargo, estamos olvidando al paciente, digamos, en la parte interna, o digamos, todas sus características que lo hacen, pues, propiamente una persona que acude o que solicita la ayuda de un profesional. Entonces, el doctor Sackett en el 2000 publica, o digamos, agrega como una extensión de la definición y lo define como la integración de la mejor evidencia de la investigación con la pericia clínica y los valores del paciente. Sí, entonces esto es tremendamente importante, ¿no? Los valores, las preferencias del paciente, el contexto del paciente, la construcción de su historia, es algo que siempre, siempre se debe tomar en cuenta en una decisión clínica. Y entonces se construye este diagrama, ¿verdad? Donde tenemos tres campos importantes que conforman la medicina basada en evidencias, que son los valores y preferencias del paciente como tal, la experiencia clínica, de alguna manera esta arqueología de vivencias, ¿verdad? Todo este banco de experiencias en diferentes contextos, en diferentes instituciones, también van forjando, ¿verdad? Al clínico, independientemente si es un médico o si es un nutriólogo o cualquier personal de salud. Por otro lado, el tercer campo, que es la mejor evidencia, donde entra precisamente la ruta de análisis. ¿Sí? ¿Cómo buscar aquella mejor evidencia? ¿Qué es esa mejor evidencia? Y yo creo que ahí precisamente pues tiene un papel importantísimo la academia desde las universidades. Sí, los programas y los planes y programas de estudio que ofertan licenciaturas en cualquier área de la salud tienen que tener, digamos, una formación dentro del diseño curricular, tiene que haber una inspiración, ¿sí? Dentro de esta medicina basada en evidencias para poder enseñar esta ruta de análisis, enseñar o brindar herramientas a los estudiantes para que de alguna manera ellos puedan evaluar críticamente estos acercamientos, que pudiera ser a lo mejor no tan sencillo, requiere de conocimientos de metodología, requiere de conocimientos epidemiológicos, requiere de conocimientos, por supuesto, del ámbito clínico, pero también el conjunto que a su vez va a, digamos, se va a emanar o digamos que se va digamos, a concentrar en lo que es la medicina basada en evidencia. Y los autores, o dentro de este gran modelo, de este gran paradigma de la medicina de evidencia, ¿en qué consiste, verdad? Porque, pues bueno, ya vimos la definición, pero pues, ¿qué onda? ¿Qué es esto de la medicina basada en evidencias? Los autores, los doctores Guya y Sackett, proponen cinco pasos generales, o son los 5 pasos, digamos, muy amplios, ¿sí? Hay libros completos, inclusive hay hasta módulos completos a nivel de posgrado y licenciatura de medicina basada en evidencias. Estos simplemente son 5 pasos generales, ¿sí? Para llegar a una decisión clínica. Número 1, una pregunta clínica real, o sea, construir una pregunta clínica en torno a un caso real, y para eso hay una gran cantidad de métodos, ¿eh? Vamos a ver ahorita uno de ellos. La búsqueda de la mejor evidencia, que tiene implicaciones de tipo metodológico, de tipo inquisitivo, e inclusive la parte de las TICs, que ahorita vamos a ver qué onda con eso. El análisis crítico de la información, que es tremendamente importante, la utilización de la información evaluada y finalmente el cierre, ¿sí? Es decir, el cierre de todos estos pasos, de todos esos 4 pasos anteriores, que nos van a permitir entonces decir, ok, pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, o sea, con base a un contexto, con base a un caso clínico, ok, entonces, ¿qué decisión voy a tomar? Perfecto. Y entonces, pues bueno, ¿cómo surge? Ahora sí hablamos ya de la nutrición basada en evidencias. ¿Cómo surge esta nutrición basada en evidencias? Pues bueno, a nivel internacional, los colegios, principalmente, sobre todo en Estados Unidos, la antigua ADA, que era la American Dietetic Association, la Asociación Americana de Dietética, que ahora cambia de nombre, como en el 2011 me parece, y los nutriólogos que estaban certificados precisamente de la academia exportaron, o digamos de alguna manera, esta práctica de medicina basada en evidencias, la aplican dentro de lo que fue el campo de la nutrición. Y entonces actualmente a la nutrición basada en evidencia
tiene muchos términos. Me di a la tarea de buscar en varios tesauros, ¿sí? Dentro de buscadores especializados médicos, como para buscar, ¿no? ¿Qué tipo de categorías se manejan en torno a esta nutrición basada en evidencia? Entonces, ustedes pueden encontrar nutrición basada en evidencias como NBE, como NUBE. Pueden encontrar en inglés Evidence-Based Practice Nutrition. Pueden encontrar como Practice-Based Evidence Nutrition o bien como Evidence-Based Nutrition. Entonces, son términos, son categorías que ustedes pueden encontrar en los buscadores especializados y que aún no hay un consenso. Yo creo que ese sería como uno de los retos. De alguna manera consensuar o de alguna manera unificar estas categorías para, sobre todo en el asunto de qué implicaciones tienen, ¿no? Hasta dónde llegarían, digamos, cada una de las categorías. Y bueno, este diagrama que tenemos aquí, finalmente, dentro de la nutrición basada en evidencias, es un diagrama que está inspirado en un artículo de Doreste y Serra del 2015, donde tenemos por un lado la pericia clínica y comunitaria. Por eso yo les digo a los chavos, ¿no? Es tremendamente importante hacer prácticas, chavos. O sea, es un menester, ¿sí? Prácticas en el ámbito clínico, prácticas en el ámbito comunitario. Tenemos que conocer, ¿sí? Tenemos que conocer diferentes contextos de la nutrición. La evidencia proveniente de la investigación, por supuesto, que ahí requiere una revisión crítica de la literatura. Y entonces, pues, tendríamos que, por ahí singularmente, hincarle el diente, ¿verdad?, a la búsqueda especializada, a ser críticos y generar esta ruta, ¿no?, de búsqueda. Y por otra parte, por las preferencias y valores de los pacientes o bien de la población. Se piensa que la nube puede ser aplicado no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Y finalmente, en el centro encontramos a la decisión, ¿verdad?, que es donde va a estar, digamos, el producto, ¿sí?, dentro de la nutrición basada en evidencia. Ok, entonces, ¿cómo trabaja? Ya vimos los 5 pasos de la MBE, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la nube? ¿Cómo trabaja el paradigma de la nube? El paradigma de la nube trabaja bajo subsistemas, es decir, la medicina basada en evidencias ha generado a su vez, ¿sí?, ha generado porque lo sigue haciendo, ha generado a su vez diferentes subsistemas. Tenemos los clásicos, que fueron prácticamente los primeros que surgieron después del trabajo de los médicos de McMaster en Canadá, y tenemos subsistemas que son mucho más recientes, que son nuevas propuestas, que a mí me parece que como nutriólogos podemos usar, sí, que de alguna manera también son un poco más sencillos de entender y sobre todo de aplicar. Los subsistemas clásicos de la medicina basada en evidencia prácticamente trabajan 2 cosas. Te reportan un nivel de evidencia y te reportan un grado de recomendación. Cuando nosotros como nutriólogos, recuerdo en la licenciatura, revisábamos, por ejemplo, position statements, revisábamos guías de práctica clínica de la ASPEN, de la ESPEN, de la American Diabetic Association, revisábamos documentos de la AJA, que muchos de ellos, por ejemplo, eran documentos consensuados, sí, pero que de alguna manera presentaban ya desde aquellas épocas, estamos hablando de más de 10 años, presentaban niveles de evidencia y presentaban grados de recomendación. Estos grados de recomendación, niveles de evidencia, están construidos por asociaciones, ¿sí? Generalmente, es decir, el AMBE se fue dividiendo tanto que las diferentes instituciones, sobre todo las más importantes en el ámbito médico, fueron creando sus propios subsistemas de MBE. Este subsistema de MBE presenta siempre, digamos, al final de una recomendación, te muestra el nivel de evidencia y el grado de recomendación. El nivel de evidencia no es otra cosa más que clasificar la cantidad o el tipo de estudios que me van a soportar esa recomendación. Y por otro lado, los grados de recomendación simplemente es decir, bueno, para este caso, para este contexto, ok, con base a este nivel de evidencia, ¿hasta dónde es recomendable? Y entonces existen varios, ¿no? Tenemos el primerito que fue el Canadian Task Force, tenemos el Agency for Healthcare Research and Quality, tenemos el de la American Diabetes Association, que utiliza prácticamente desde el 2002, inclusive ustedes pueden revisar los últimos position statements que acaban de publicar el año pasado y están basados todavía en su propio MBE del 2002. Tenemos el de la Academy of Nutrition and Dietetics, que fue, digamos, la anterior ADA, y los modelos de guías de práctica clínica, ¿no?, que prácticamente son con los que se construyen las guías de la CENETEC, de la Secretaría de Salud en México, y con los que se construyen una gran cantidad de documentos que son rectores en la práctica clínica y en la práctica médica. Dentro de la nutrición,
Obviamente hay algunos que son, digamos, más importantes, sobre todo los de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, porque nos brindan un análisis mucho más riguroso. Sí, también obviamente en México tenemos guías de Cenetec que también nos dan parámetros, ¿verdad? Mínimos de trabajo clínico, que es algo que tenemos que entender. O sea, en la práctica clínica, lo básico, digamos, nuestro, ¿cómo se puede decir? Nuestro modelo, nuestro paradigma de uso, ¿sí? Siempre van a ser las guías de práctica clínica y un documento de posición, ¿no? Un position statement. Posteriormente, digamos, tendríamos que analizar casos anteriores, tendríamos que analizar la opinión de expertos, que también es importante, ¿sí? Y pues bueno, dentro de lo que son las nuevas está el GRADE, que es el que yo he trabajado dentro de mi docencia o dentro de mi práctica docente, de este subsistema que por sus siglas en inglés son Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation, ¿ok? O sea, la evaluación de las recomendaciones, la evaluación propiamente o la monitorización, el desarrollo y la evaluación como tal. ¿Sí? Entonces, este grade lo que nos hace es evaluar cuál es la situación actual, digamos, de esa recomendación, meternos a la literatura, conformar una pregunta de investigación y al final decidir si lo que voy a prescribir dentro de un plan de alimentación es correcto o es recomendable y en qué grado. Y entonces viene esta ruta, digamos, de construcción de toma de decisiones clínicas. Yo lo estoy poniendo aquí en 5 pasos. El paso número 1 sería generar una pregunta con método PICO. Este método PICO tiene ya bastante tiempo que se trabaja en el área de la enfermería, en el área de la medicina. Y el método PICO, por sus siglas en inglés, o en español, perdón, paciente, intervención, comparación, resultado, o en inglés outcome, por eso es la O de PICO, ¿sí? Tenemos aquí un ejemplo, de hecho, inclusive hay cursos completos, ¿sí? Para poder generar preguntas con método PICO, pero creo que es muy interesante, ¿no? Hacerlas también, por ejemplo, desde el ámbito de la nutrición. Tenemos aquí una pregunta un ejemplo de una pregunta PICO. Sí, dice, de acuerdo a las evidencias de la Asociación Americana de Diabetes, es recomendable prescribir frutas de alto índice glicémico en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 controlado. Entonces tenemos un postulado, sí, hipotético, obviamente, porque lo que estamos formulando es una pregunta, estamos construyendo un planteamiento clínico, y entonces bajo este método PICO analizamos, digamos, los elementos sustantivos de la pregunta. Sí, en el ámbito, por ejemplo, del paciente, pues tenemos el paciente con diabetes mellitus controlado, ¿verdad? Es decir, vamos a extraer de esta pregunta, digamos, los elementos PICO. El elemento I, por ejemplo, serían las frutas de alto índice glicémico, que será la intervención que se quiere mostrar. El ámbito C de la pregunta PICO sería la comparación que se quiere hacer con evidencias previas a la ADA. Y el outcome o el resultado, pues bueno, si hay un descontrol glucémico, ¿sí? Finalmente, para esta intervención clínica. Entonces, ya una vez formulada la pregunta PICO, entonces ahora sí, ok, mi pregunta es esta. Y quiero saber qué onda, o sea, quiero saber qué voy a hacer. Si es recomendable, no es recomendable, en qué circunstancias o cómo es recomendable. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy al paso 2. Voy a evaluar las evidencias actuales o bien voy a utilizar un subsistema de la MBE. Este que les estoy poniendo aquí, que es el GRADE, es el subsistema GRADE de la MBE, que está adaptado del artículo de Aguayo, Flores y Soria del 2014. Me gusta mucho porque este grade en el particular, por ejemplo, ya no maneja o no divide los grados de recomendación y el nivel de evidencia como lo hacen los subsistemas clásicos. ¿Por qué? Porque se ha visto también que el subsistema clásico, como te reporta dos digamos, criterios, tanto la parte del nivel de estudio y la parte del grado de recomendación, se vuelve confuso. Sí, porque digamos que llega a suceder que a lo mejor el tipo de estudio que se ha elaborado es muy serio, entonces tiene un muy buen nivel de confianza el estudio, pero luego resulta que en la parte de la recomendación a lo mejor no ha habido tantos casos o bien no se ha documentado, sí, digamos, el efecto que tiene esa recomendación. Entonces llegaba a haber como ciertas incoherencias, ¿no? Dentro de lo que era el nivel de confianza o el nivel de recomendación con el grado de recomendación. Sí, con el nivel de evidencia con el grado de recomendación. Entonces, este grupo de profesionales, sí que fueron un grupo de profesionales en España que surge, crearon este sistema que se llama el subsistema GRADE, ¿ok? Que parte precisamente del paradigma general de la MBE, donde divide las recomendaciones bien sencillas, por niveles de calidad. Y aquí ustedes lo pueden ver, alta confianza entre la coincidencia entre el efecto real y el estimado, moderado, bajo y muy bajo.
Sí, es decir, por ejemplo, yo tendría que revisar, digamos, las evidencias que existen de la ADA, por ejemplo, sus position statements, y checar, por ejemplo, con ese subsistema propio de la ADA, contrastarlo a lo mejor con un grade y decir, bueno, ¿sabes qué? Según este position statement de la ADA, yo considero que en un grade, por ejemplo, al extrapolarlo sería moderado, un nivel de calidad moderado. Entonces, de alguna manera, ok, yo estoy seguro que si le prescribo una fruta de alto índice glicémico, tal vez a lo mejor ahí ya tengo como una pregunta, digamos, una posible respuesta. ¿Sí? Digo, solamente es un ejemplo, ¿eh? Es un supuesto. Una vez que ya tengamos evaluado, identificado nuestro nivel de recomendación con base a este subsistema grade, entonces nos vamos al paso 3, que es conocer el contexto del paciente, ¿sí? Que ahí entra, pues obviamente, la evaluación del estado nutricio. O sea, ¿qué tanto sabemos del paciente? Y no solamente el ámbito clínico, ¿eh? O sea, el ámbito sociomédico es tremendamente importante. No podemos olvidar el contexto, no podemos olvidar la construcción identitaria del paciente. Si no podemos llegar y decir, ok, ¿cuánto pesa, cuánto mide, tiene tanto de hemoglobina, revisamos biometría hemática, revisamos laboratorios, o sea, exámenes de gabinete, o sea, no, nuestra práctica clínica ahí no acaba. Sí, tenemos que entender que la práctica clínica va mucho más allá. Si el contexto sociomédico, las condiciones de vivienda, las prácticas sociales que realiza el paciente, todo eso incide, ¿sí? En que la persona necesite un tratamiento. Y por último, el paso 4, la experiencia clínica de casos previos, donde ahí entra precisamente el trabajo de las prácticas profesionales, el trabajo del servicio social, que son procesos muy, muy sustantivos en la formación de un nutriólogo. ¿Sí? En la formación de un nutriólogo, las prácticas profesionales y la experiencia del servicio social es algo sustantivo, te marca, ¿sí? Te deja una esencia. Precisamente ahí la importancia de decir, bueno, ¿dónde quiero realizarlo? ¿Dónde puedo realizarlo? Y finalmente esto nos conlleva a una toma de decisiones. Y entonces pues vienen los retos, ¿verdad? O sea, como nutriólogos tenemos que tomar decisiones clínicas, sí, por supuesto, pero la nube a nivel internacional ha presentado retos y sigue presentando retos hasta la actualidad. En los documentos que revisé prácticamente del año anterior que se han publicado sobre nube, se han identificado muchísimos retos y estos son los principales. Primero, o digamos como en primer momento, la limitación de estudios prospectivos aleatorizados, ¿no? De ensayos aleatorizados. Es decir, la carencia de estudios que tengan una rigurosidad metodológica para considerarse gold estándar o estándar de oro. Por una parte, la limitación metodológica propia de lo que son los estudios epidemiológicos, perdón, prospectivos, que ahí entra el tipo de objetivo, es decir, son estudios que si los leemos, por ejemplo, son artículos que si los leemos no son claros. O muchas veces te marca un objetivo principal en el abstract y luego te vas al apartado metodológico y resulta que nada que ver. O sea, no hay una lógica interna entre los elementos sustantivos metodológicos. Y eso hace que el estudio entonces caiga en cuestiones de calidad. Y eso es lo que está sucediendo. También, por ejemplo, otra es las muestras pequeñas, la generalización de resultados, que tampoco lo podemos extrapolar, ¿verdad? O sea, si no tenemos, por ejemplo, estudios multicéntricos, ¿verdad? Que de alguna manera soporten la evidencia del artículo, no podemos generalizar ese resultado. Y pues por último, el financiamiento dentro de esta parte de los estudios, que también es una limitante tremenda, ¿verdad? Pues si no hay lana, ¿sí? Para hacer investigación, si no tenemos recursos para hacer investigación clínica, pues entonces, ¿cómo llegamos a un estudio de esta calidad? Sí, o sea, existen una serie de impedimentos, ¿no? Que de alguna manera no nos permiten a veces tener documentos de este nivel, ¿sí? De un nivel, digamos, comparativo de un gold estándar. Y entonces, pues bueno, dentro del aspecto a lo mejor ya académico, social y de la práctica, la enseñanza y aprendizaje de la nube. Sí, a lo mejor digo, pudiéramos preguntarnos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí, por ejemplo, alguna vez habían escuchado de la nube? ¿Cuántos habían aprendido algo de la nube? ¿Habían aprendido cómo hacer nube? Porque la nube hay que aprender cómo hacerla, hay que aprender un subsistema, hay que aprender lo que le llaman por ahí, hay que sistematizar la práctica. Si nosotros no hemos aprendido a sistematizar una práctica de nube, ¿sí? Entonces no hemos conocido la nube. Y yo creo que ese sería un reto. Como número 5, la utilización de la nube en la consultoría práctica de la nutrición, que yo creo que esto es bien importante. Por ejemplo, tanto la promoción de los colegios que existen como tal en México, que promueven la MBA y que promueven la nube. Sí, y hablo solamente del Colegio Mexicano de Nutriólogos, hablo desde muchísimos colegios que se han estado construyendo en los últimos años,
de profesionales de la nutrición que se preocupan, ¿sí? Porque los profesionistas, porque los expertos en la nutrición realmente den una atención ética, ¿sí? Sobre todo, y den una atención oportuna. Y entonces entramos en crisis, ¿no? Decir, bueno, pues el aspecto ético también del nutriólogo entra en una situación de decir, híjole, pues es que yo sé que el documento ahí está, o por ejemplo, en ocasiones nos metemos como dicen, en camisa 11 varas, ¿no? O sea, también hay que reconocer, y eso es algo muy, ¿cómo se puede decir? Es algo muy, muy expuesto en los artículos de la nube, o de lo que se ha publicado en la literatura de la nube, que me llamaba mucho la atención, ¿no? La nube realmente surge porque no lo sé. O sea, yo tengo una formación dentro de la licenciatura, pero yo tampoco soy experto en todo. Sí, ustedes saben que la nutrición, inclusive dentro de los campos básicos de la nutrición, hay todavía campos mucho más específicos, donde un licenciado en nutrición tal vez a lo mejor no va a abarcar o no va a tener una experiencia vasta en todas las áreas. Entonces, ¿qué pasa si tenemos a lo mejor un paciente? Pues, ¿qué es lo que hago? Pues sistematizo una práctica de nube. Voy y le pregunto a un experto y luego voy y contrasto con la literatura y a lo mejor busco casos clínicos parecidos. Eso, chicos, eso se llama sistematización de prácticas. Y lo podemos hacer y lo debemos hacer. Por último, compartir información de la mejor calidad mediante diversos medios, que entra precisamente la nutrición en la etapa 4.0, ¿verdad? Que es lo que estamos viviendo ahorita en la parte tecnológica y en la parte industrial, y la telenutrición, ¿verdad? Como una respuesta a la contingencia epidemiológica, lo que estamos viviendo del COVID. Y entonces, pues bueno, vienen un montón de tendencias y futuro, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar para la nube? ¿Dónde tenemos que estar posicionados? ¿Hacia dónde tenemos que ir como nutriólogos? ¿Qué es lo que está sucediendo en la nutrición? Yo acabé la licenciatura en el 2010, hace ya casi 11 años, y créanme que esos 11 años, la nutrición, la forma en la cual se construye, las prácticas han cambiado de una manera impresionante. La disponibilidad de recursos tecnológicos, la disponibilidad de las redes sociales, las prácticas sociodigitales de la nutrición es un menester, ¿eh? Y así se va a mover y así se mueve la sociedad. No podemos quedarnos, digamos, como nutriólogos en el asunto de, a lo mejor con prácticas rudimentarias de los 2000 o prácticas rudimentarias de los 2010. ¿Sí? Tenemos que ver qué está pasando, tenemos que ver cómo aprende la gente, qué está pasando con todo este movimiento de la industria 4.0. La industria 4.0 tiene muchos elementos, ¿eh? Desde la parte de la tecnología, la inteligencia artificial, que prácticamente va a ser, digamos, la aplicación industrial más grande de este siglo, y hay que entrarle, ¿sí? Y hay que adaptarnos, y hay que promover, y hay que innovar como nutriólogos, pero siempre, siempre, siempre con una práctica de nutrición basada en evidencia, siempre. Sí, debe de ser algo que tenemos que trabajarlo, algo que tenemos que estar ahí. Y entonces, pues bueno, tenemos retos desde las redes sociales. Les puse aquí algunas imágenes de como de elementos que me parecieron tremendamente importantes. Por ejemplo, grupos en Facebook, este que tengo yo aquí que es Nutrición Clínica y Bariatría 1.0, este de Nutrir México, que son perfiles de Facebook que fueron hechos por personas que están en el ámbito clínico y que trabajan nutrición basada en evidencia y que sus publicaciones sí son excelentes, son infografías, son síntesis, son interpretaciones de artículos que se publican todos los días. Si, por ejemplo, esta nutrición clínica y bariatría es del doctor Sergio Zúñiga, él es médico, pero tiene una maestría en nutrición clínica. Este de Nutrir México, que es de una nutrióloga que tiene doctorado en educación, que ella precisamente se dio la tarea de digitalizar la práctica. Es decir, Nutrir México de alguna manera promueve información a los nutriólogos, información oportuna y basada en la nube. Entonces yo les digo, bueno, si vas a subir información a la Facebook o si vas a subir información a tu Instagram o a tu Twitter, lo que gustes y mandes, primero revísala, sistematiza esa información. Sí, o sea, que esa información, que esa infografía, que esa foto provenga de toda una ruta de análisis. Que no solamente sea como decir, bueno, pues yo me encontré esto por ahí y me mandaron un audio del WhatsApp y ahí está. No puedo hacer eso. No debo hacer eso. Tengo que verificar que esa información realmente sea certera, ¿sí? Y que esa información que voy a subir a las redes sociales realmente tenga una evidencia, ¿sí? Que esté avalado por una sistematización. Las configuraciones identitarias mediante las TICs, que ahí sí, por ejemplo, es bien chistoso y me da mucho gusto. Por ejemplo, todo esto que estamos nosotros trabajando en el Facebook, ¿no? Los avatars.
Los avatars es un elemento gráfico que me permite una configuración identitaria profesional. ¿Sí? Esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, de nutrir, esta monita, es un avatar, es una construcción identitaria. ¿Sí? Y es tremendamente importante. En un año 2021, ¿sí? Es tremendamente importante hacer una configuración identitaria mediante las TICs, porque de alguna manera refuerzan, ¿sí? También esta configuración. La teleconsulta por el COVID-19, que también la propia OPS, por ejemplo, ha sacado documentos informativos sobre, pues es el modelo que se tiene que seguir, tanto médico como en cualquier parte del ámbito de la salud. Si mientras no se requiera, digamos, otro tipo de intervención, pues la teleconsulta es una práctica que se va a volver común en estos meses o en estos años. Por otra parte, por ejemplo, las aplicaciones de la compra de alimentos, que también es otra parte, ¿no? Si mal no recuerdo, en el 2019, la ANFEN, el tema del Congreso de la ANFEN del 2019, recuerdo que era acerca precisamente de esta nutrición 4.0. Sí, donde entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Los estudiantes de nutrición de las universidades de México tienen que apropiarse de la tecnología para dar consulta, para brindar orientación alimentaria, ¿sí? O sea, mientras nos permita, por supuesto, claro, no debemos olvidar, por supuesto, que gran parte de la población no tiene acceso a estos recursos. También eso es cierto. Pero también no podemos olvidar que el modelo dominante, no podemos olvidar que gran parte, digamos, de la población utiliza las tecnologías, utiliza los celulares y utiliza este tipo de dispositivos. Y pues bueno, ahí encontramos aplicaciones, ¿no? Para comprar alimentos como el Corner Shop y como todas estas que tienen, por ejemplo, Walmart y Sam's y todas que tienen sus famosos pick-up o sistemas de pick and go. Pero entonces decíamos, bueno, pues ¿quién enseña al paciente, quién enseña a esa persona a comprar? ¿Cómo decide qué comprar? Sí, porque finalmente no va a salir de casa, lo va a solicitar a través de Corner Shop o de una aplicación de Pick Up and Go. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que va a comprar, verdad? ¿Cómo lo va a hacer? Y ahí entramos nosotros. Aplicaciones, por ejemplo, para evaluación y monitorización del paciente, por ejemplo, en estado nutricio, que hay muchos dispositivos, por ejemplo, que es el Scope Scanner de Tanita, que permite evaluar pues, solamente la composición corporal del paciente, ¿verdad? Y que te enlaza directamente a tu dispositivo móvil. Y son instrumentos que están comparados con un gol estándar. ¿Sí? Entonces, pues hay que empezar a usar este tipo de tecnología. Aplicaciones para educación nutricional, por ejemplo, realidad aumentada. Me encontré este proyecto que hicieron estos alumnos del Poli sobre un sistema de realidad aumentada para dar orientación nutricional a niños para prevención de obesidad infantil. Y está padrísimo, ¿eh? O sea, los chavos estos son chavos del Poli. Era su trabajo de tesis de maestría, si mal no recuerdo. Y crear una aplicación de realidad aumentada para enseñarles a los chavos las raciones y las porciones a través del celular. La realidad aumentada tiene un sistema muy interesante, ¿eh? O sea, trabaja sobre marcadores. Hay diferentes niveles de realidad aumentada. Están desde los más sencillos, que son los famosos códigos QR. Sí, ahora con el asunto de la pandemia, todo está manejando con código QR, ¿no? Como para evitar el contacto físico. El código QR es una aplicación de realidad aumentada, ¿eh? Pero de primer nivel. Hay otras, por ejemplo, como las más avanzados, como el famoso Pokémon Go, que ya manejan geolocalización y otras cosas. Sí, pero bueno, la realidad aumentada, que digamos es uno de los grandes sistemas de la industria 4.0, también empieza a ser aplicada ya en la nutrición, ¿sí? Y bueno, ahora con todo este asunto también de la pandemia, como también instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública, pues ha sacado gran cantidad de webinars. Por ejemplo, sacó el curso avanzado en línea del etiquetado, que estuvo excelente, ¿sí? Se lo recomiendo, ahí está grabado completito. Y es una obligación para nosotros, pues, estar actualizados. Y con estas bondades, por ejemplo, de plataformas como YouTube, pues, bueno, son excelentes, ¿sí? Ok, y bueno, ya para concluir, ya para cerrar esta intervención, pues en un primer momento, la nube debe ser incorporada como una herramienta en la toma de decisiones en la práctica clínica. O sea, no podemos olvidarnos, ¿no? Que la nube debe de ser, digamos, algo que debe estar en nuestra práctica rutinaria. Tenemos que aprender a sistematizar esta práctica denominada nube. Sí, pero para eso tenemos que aprenderla. Tenemos que tener el interés también de aprenderla. Existen retos como los que ya mencionábamos, los cuales considero, desde mi experiencia, pueden ser superados mediante la inclusión de la docencia, es decir, en el proceso de aprendizaje. Entonces, pues bueno, no sé si tenga aquí ya, por ejemplo, tengamos aquí, por ejemplo, exalumnos, pero bueno, yo conozco muchos exalumnos, colegas ya,
que somos docentes en el ámbito de la nutrición o que somos docentes en cualquier nivel, desde primaria hasta inclusive hasta maestría, y debemos de promover esta nube, ¿sí? Con nuestros estudiantes. Tenemos que enseñarles cómo se trabaja esta nube. La consulta hospitalaria, por supuesto, a los que trabajan en el ámbito directo, y la creación de grupos de promoción y análisis, que ahí sí, por ejemplo, el Colegio de Nutriólogos, pues bueno, es el principal promotor de este tipo, digamos, de temas académicos, de importancia académica. No estamos bajo una situación de crisis, pues sí, por supuesto, en el asunto, digamos, contingente, pero aún así, a través de las redes sociales, a través de herramientas tecnológicas, se puede promover una nube. Podemos conformar grupos de nutriólogos en las redes sociales que realmente tengamos un sentido ético, un sentido profesional de promover una nutrición correcta, una nutrición ética. En una tercera parte, pues bueno, ante lo que estamos viviendo de la industria 4.0, pues tiene que seguir siendo una ruta crítica elemental, ¿sí? Finalmente, para la prescripción y diseño de planes. O sea, yo no puedo diseñar un menú, yo no puedo prescribir, yo no puedo construir un plan de alimentación si yo no tengo una base. Y no hablo solamente de una base de cálculo dietético, ni mucho menos. Creo que eso sería como lo más superficial, porque es mecanizar. O sea, el cálculo es una mecanización, pero esa mecanización viene de una ruta de análisis. Y ahí es entonces donde tenemos que hacer la mejor toma de decisiones. Y finalmente, las prácticas actuales de las redes sociodigitales deben promover la nube. Todas sus redes sociales deben promover medicina basada en evidencias o deben promover nutrición basada en evidencias. No podemos promover charlatanería, no podemos promover algo que es falso, ¿sí? O sea, y más siendo nutriólogos y más estando avalados por una cédula profesional, no podemos hacer eso, ¿sí? Siempre tenemos que manejarnos bajo este rigor y bajo esta seriedad que se le llama nube, ¿sí? Y pues bueno, estas son las referencias del contenido. Y bueno, pues muchísimas gracias, son mis datos de contacto. Les agradezco mucho. Muy bien. Pues queremos agradecer al maestro Salvador Ruiz Cerrillo por su interesante plática. Muchas gracias, maestro Chava. Y pues se abre el micrófono para alguna duda. ¿No? Sí, yo. Sí, adelante, maestra. Gracias. Bueno, primero felicitar al maestro Salvador por su ponencia, de verdad que es muy interesante y muestra como lineamientos muy certeros de cómo podemos estar abordando la nutrición desde las diferentes áreas de la misma. En esta pandemia, bueno, y a lo largo de la historia, tenemos como un pensamiento también un poco mágico de algunas referencias que como tradición se han venido realizando. Y durante la pandemia también hay como esta necesidad de creer que con ciertos alimentos o sustancias podemos regresar a esta normalidad tan anhelada. Maestro, me parece que es importante, no sé si pudieras como ahondar un poquito en hacer esta diferenciación entre lo que yo considero como algo, una tradición y como una recomendación que se ha venido dando y que podemos tener personas que lo pueden asegurar, constatar, afirmar que con cierto alimento o producto puede regresar la salud y lo que implica realmente tener una evidencia en relación a este tipo de productos. No sé si me expliqué. Sí, claro que sí. Sí, digo, traté más o menos como de entender el punto. Yo creo que esto que menciona la maestra Marta es importante. Muchas gracias por el abordaje y esa pregunta es muy interesante. Existe en la literatura, dentro de la crítica de lo que es la medicina basada en evidencias y la nube, hay un movimiento o digamos una práctica común que se le llama la recolección de la cereza del pastel, le llaman en inglés, no me acuerdo cómo, pick up sharing, no sé qué. ¿En qué consiste? Generalmente se ha visto o se han hecho investigaciones
En el área médica, en el área de los dietistas o de los nutriólogos no hay tanta información, pero en el área médica sucede mucho, por ejemplo, que van y consultan el artículo, por ejemplo, de opinión de un doctor a lo mejor muy renombrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos caer, o es muy fácil caer, en una selección, digamos, muy como particular de un comentario, de una opinión, de un experto. Ojo, no estamos diciendo a lo mejor que aquí que lo que diga el experto, lo que diga la persona está mal, no, por supuesto que no. Pero lo que se recomienda dentro de estos documentos a lo mejor es, ok, si esa persona, aunque sea un experto, aunque tenga esta revisión, aunque tenga una trayectoria, aún así tendríamos que contrastar, digamos, con otras evidencias. No, o sea, tal vez a lo mejor no pudiéramos quedarnos con esto, ¿no? No pudiéramos quedarnos con esta parte. Usted lo sabe, ¿no? Creo que por ahí algo mencionó la maestra Marta, algo muy importante. Al principio de la pandemia, hubo un movimiento de lo que le llaman las fake news de manera impresionante, ¿no? Que causaron ansiedad, que causaron malestares a la salud emocional, que de alguna manera, digamos, tuvieron un impacto muy fuerte en esta parte de la generación de ansiedad en la población, porque era información que era falsa la mayoría, ¿no? E inclusive hicieron análisis muy rigurosos y llegaron a la conclusión de que publicaciones de periódicos o de agencias de publicidad muy importantes y serias llegaron a hacer publicaciones de fake news. Entonces la gente decía, bueno, pues es que yo confiaba a lo mejor en el periódico tal, yo confiaba en el Economist o yo confiaba en el Le Monde Point Affaire de Francia y resulta que me publicaron algo que era fake, ¿no? Entonces decía la gente, bueno, tenemos que tomar también esa información, tenemos que como seleccionar esa información y contrastarla. Y entonces ahora sí, ¿no? Tomar una decisión con base a lo mejor en lo que yo también conozco. Porque finalmente es eso, ¿no? Veamos que al final de la ruta lo que tenemos que hacer es una toma de decisiones. Porque tenemos que hacer una intervención, porque tenemos que diseñar un plan nutricional, porque tenemos que emitir un diagnóstico. Entonces yo creo que ahí también entra como esta parte de decir, bueno, si la información que tenemos ahí, digamos, pudiera estar en duda, aunque sea de un experto, aunque sea de un periódico, aunque sea de una revista prestigiosa, porque llega a suceder que revistas prestigiosas con alto impacto llegan a publicar información que años después, por ejemplo, son retraídos o digamos son retractados, perdón, ¿sí? De años después. Entonces también decimos, bueno, yo creo que el conocimiento así es, ¿no? O la información así debe ser. O sea, es tan dinámica que no podemos dar así como por hecho de que algo o una opinión, por ejemplo, sea 100%, ¿no? Hasta que tal vez a lo mejor la contrastamos con otras, con otra información. Y yo creo que así como que nos ponemos a pensar de que no tomamos en cuenta nada más una, ni, o sea, al 100%, ni la otra al 100%, ¿no? A lo mejor ahí pudiéramos complementar las visiones y tal vez a lo mejor tomar una decisión. Gracias, maestro. Sí, no, de nada, gracias a ti. Gracias, maestra May. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien, pues si no hubiera ninguna otra pregunta, queremos agradecer al maestro Salvador Ruiz Cerrillo por su participación en este evento y pues le hacemos entrega del presente reconocimiento, que me permito leer textual. La Universidad del Valle de Temajac otorga el presente reconocimiento al maestro Salvador Ruiz Cerrillo por su participación en el panel Impacto del nutriólogo ante la pandemia COVID-19 en las distintas áreas profesionales, en el marco de la celebración del Día del Nutriólogo 2021. León, Guanajuato, a 28 de enero de 2021 y firmado al calce por la doctora Juana Camarena Redondo, jefe del departamento, y por el maestro Leonel Zúñiga Arciniega, director general. Muchas gracias, maestro Salvador. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.